Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las maravillosas lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Estamos en un punto donde el rey Yudhishthira se ha dado cuenta de que los tiempos van a ir empeorando, de que ya el Señor Krishna no está con ellos y que por tanto no vale la pena ni es inteligente continuar en la vida o mejor dicho, enredado u ocupado en las actividades de tipo materialista como rey y esas cuestiones que le están robando el tiempo, le están robando la oportunidad, sino que él decide que es tiempo de irse preparando para ir de regreso al Señor y emprende todo un proceso de abandono de todos sus deberes, dejando las cosas en su lugar, y después también un proceso interno de absorción, o sea, de búsqueda del estado de Samadhi o de completa absorción en el Señor Supremo. El texto en el que vamos a comenzar hoy es el texto número 43 del capítulo número 15 de este primer canto del Srimad Bhagavatam, que dice: después de eso, Maharaj Yudhishthira se vistió con ropa raída. O sea, después de eso, vamos a recordar que en el último texto, después de todo un proceso fisiológico de absorción de los sentidos, la mente, etcétera, etcétera, se dice que él se quedó completamente identificado con el ser puro, o sea, con lo que es la esencia espiritual de la criatura, y allí fijó su atención. Se liberó del ego falso, se liberó de cualquier tipo de identificación material. Por eso, a eso es que se refiere cuando dice después de eso. O sea, después que hizo todo eso. ¿Qué hizo entonces Maharaj Yudhishthira? Dice: después de eso, Maharaj Yudhishthira se vistió con ropa raída, dejó de comer comidas sólidas, enmudeció voluntariamente y se dejó el cabello suelto. Todo esto en conjunto hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. Él no dependía de sus hermanos para nada y tal como un sordo no escuchaba nada. O sea, después que logró internamente colocarse en la posición adecuada, entonces ya externamente pasó a una postura de aparente abandono. Fíjense que es algo muy curioso porque primero abandona su postura interna. O sea, primero abandona toda identificación o concepción materialista de la existencia y concepción materialista sobre su propia identidad. Abandona todo eso. Cuando logra tener éxito en ese abandono, entonces viene el consecuente abandono externo, porque ya internamente se había desapegado por completo de la concepción materialista, entonces externamente ya no tenía sentido seguir en una posición o en una apariencia de apego a dicha comprensión materialista. Por eso ahora. Pero ¿qué se hace actualmente? Lo que se hace actualmente es lo contrario. Las personas primero se empeñan en el abandono externo. O sea, las personas tienen la concepción errónea de que si hacen cambios externos en sus vidas, si cambian su apariencia, si cambian sus aparentes hábitos, pero solo en superficie, y adoptan hábitos y apariencias, lenguajes, informaciones, etcétera, etcétera, de grandes sabios, de grandes santos, de grandes espiritualistas, entonces eso significa que se han transformado en ellos. Esa es la doctrina rectora en la mayoría de los casos de lo que hoy conocemos como personalidades religiosas o espiritualistas o como quiera que se le llame.
pero no es el ejemplo que guía a los grandes santos en las escrituras reveladas. Aquí tenemos a Yudhishthira. El ejemplo que nos muestra Yudhishthira es un ejemplo contrario. Primero, la transformación interna. Primero, el situarnos correctamente internamente. Ese es el gran trabajo. A partir de ahí, lo demás viene consecuentemente. Eso lo dice también, lo explica Jesús de Nazaret. Él lo explica de la siguiente forma, cuando aconseja: buscad primero el reino de los cielos y lo demás os será dado por añadiduría. Entonces acá vemos que dice que se vistió con ropa raída, o sea, ya no le interesaba. Lo que le interesaba era estar un poco cubierto, pues bueno, se cubrió, pero con la ropa más raída, o sea, más vieja, ya incluso hasta rota. Ya. Dejó de comer comida sólida. ¿Qué pasa? Realmente no es un sacrificio. Si él ya internamente se ha situado en su posición constitucional como criatura espiritual o como el ser, se ha identificado con eso, si ha recogido sus sentidos, vamos a recordar que dentro de los sentidos están los sentidos de la percepción y los sentidos de la acción. Los sentidos de la percepción o de la sensación, oído, vista, tacto, gusto y olfato, y los sentidos de la acción descritos por la cultura védica son las manos, los pies, o sea, la actividad con las manos de hacer cosas, la actividad de la locomoción, la actividad del habla, la actividad de la digestión y la actividad sexual de la reproducción. Por tanto, ahí tenemos 10 sentidos. Si él fue absorbiendo esos sentidos en la mente, si se fue liberando la influencia de esos sentidos, entonces también se liberó de la acción o se volvió inmune, por decirlo así, o inmune no, pasivo, estable frente a la supuesta acción de tener hambre. O sea, estaba absorto en otro estado de conciencia, por tanto, eso de tener hambre o de sentirse atraído hacia la comida, dejó de estar presente en él. Entonces por eso explica, dejó de comer comida sólida, enmudeció voluntariamente. Él podía hablar, ¿verdad? Pero enmudeció, decidió no hablar, porque comprendió que todo lo que había hablado hasta entonces, la mayoría de las cosas relacionadas al reino, a los deberes y eso, no eran provechosas para la espiritualidad. Este enmudeció es en ese sentido. En verdad el espiritualista no es que pierde la facultad del habla, sino es que comprende que no vale la pena hablar si no es algo realmente sustancioso, o sea, si no es algo relacionado con el Señor. Y ya que él estaba enfrascado completamente en la entrega al Señor o al abandono en el Señor, entonces pues tomó esa decisión, dejó de emitir palabra y se dejó el cabello suelto. Los kshatriyas, por tradición, o sea, los guerreros, esta área de la sociedad o grupo social, tenía el cabello suelto, tiene el cabello atado, y esa atadura era con una especie de algún tipo de joya que era quien daba crédito a su realeza. Entonces él se quitó esa joya y se soltó el cabello como si fuera un sudra cualquiera, como si fuera un pordiosero. Dice que todo esto en conjunto hacía que él se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. O sea, su apariencia era la de un cualquiera, la de un vagabundo, la de alguien sin educación, sin ocupación y sin refugio u hogar donde estar. Él no dependía de sus hermanos para nada y tal como un sordo tampoco escuchaba nada. Otra de las cuestiones del abandono es que dejas de depender. O sea, te sitúas completamente en el proceso de entrega al Señor, por tanto es el Señor tu único sustento y ahí está. A veces vemos a supuestas personas religiosas que están entregadas en un voto incluso de entrega al Señor, pero vemos que están dependiendo de determinado salario, de determinada ayuda, de determinado esto, de determinado aquello. Entonces, ¿qué tipo de entrega tienen hacia el Señor?
Estoy hablando ya de posiciones oficialmente religiosas, aceptadas por instituciones y cosas así. Aquí dice que Yudhishthira ya no dependía de sus hermanos para nada. Y tal como un sordo tampoco escuchaba nada. O sea, sus oídos quedaron inactivos porque él estaba absorto en su posición de contemplar el ser. Esto recuerda lo mismo que pasó con uno de sus antepasados, Bharata. El rey Bharata, una vez, debido a un incidente que tuvo, el rey Bharata era un gran devoto del Señor, era conocedor de las conclusiones védicas y llevaba una vida recta y apegada al Dharma. Pero debido a su compasión, debido a su situación en la modalidad de la bondad, tenía la tendencia de identificarse con cada criatura en sufrimiento. Entonces un día el rey Bharata andaba por sus bosques recorriendo y vio que un cervatillo, o sea la cría de un ciervo, de una cierva, estaba indefenso solo porque algún cazador había matado a su madre. Entonces él sintió tanta compasión al ver aquel animalito que lo recogió para su palacio, lo llevó con él y comenzó a criarlo. Pero la cría y la ocupación diaria en el cuidado de este animalito, darle de comer, ver cómo iba creciendo, lo apegó afectivamente a este animalito. Entonces ese apego hizo que la imagen y el recuerdo del animalito estuviera siempre en su mente y en su corazón. Un día el rey Bharata iba de nuevo por sus bosques recorriendo y por cuestiones de la providencia tuvo un accidente en el cual tuvo que abandonar el cuerpo, o sea, perdió la vida. Y automáticamente, ¿qué pasó? Automáticamente adoptó vida en un cuerpo de venado, en un cuerpo de ciervo. ¿Por qué sucede esto? Por la ley del karma. O sea, si su mente estaba predominado por el recuerdo del cervatillo, esta imagen y esa afinidad era lo que estaba predominando en su mente debido a los lazos afectivos. Entonces Bhagavad Gita explica que la criatura transmigra hacia ese lugar o ese estado en el cual está absorta su mente en el momento de la muerte. Entonces el cervatillo era ese lugar y ese estado, así que él tomó o se le fue dado un cuerpo de cervatillo, un cuerpo de ciervo, o sea, de venado. Claro, el rey Bharata no era cualquier criatura, era una criatura muy excelsa y elevada. Por tanto, él adoptó ese nuevo cuerpo, se vio confinado a las posibilidades de ese cuerpo. Esto significa que en ese cuerpo no podía hablar, no podía hacer determinadas acciones que hacía en el cuerpo humano, pero él permaneció consciente del cambio, permaneció consciente de las limitaciones en las cuales ahora estaba confinado y permaneció consciente de que por qué es que le sucedió eso. Entonces, debido a eso, él pudo sacar la conclusión, aún como cervatillo, internamente, él sacó la conclusión de que ahora en esa vida tenía que hacer todo lo posible por apegarse constantemente a algo que tuviera que ver solamente con el Señor, para que no le volviera a suceder esto o para que no se degradara en próximas vidas. Entonces, como cervatillo, como siervo, fue buscando por los bosques un pueblo, un poblado donde hubiera un templo del Señor, y entonces solía merodear por ese templo para escuchar las ofrendas al Señor, los diferentes cantos, etcétera, etcétera. Y así permaneció como siervo, la vida de siervo que ya le tocaba vivir. Esto es interesante porque ya una vez tomado un cuerpo también está ahí un designio sobre la cantidad de tiempo que debe estar en ese cuerpo. Eso está también dentro de las reacciones kármicas. Entonces, él sabía que ya no había remedio, ya el cuerpo había sido tomado y por tanto tenía que cumplir una cierta cantidad de tiempo. Lo único que podía hacer era tratar de no enredarse más. Y entonces buscó ese sitio, se acercó a ese sitio y comenzó a permanecer allí
escuchando atentamente los cantos que se le hacían al Señor, mirando las ofrendas, mirando las deidades del Señor, así hasta esperar con paciencia que fuera transcurriendo el tiempo que se le había asignado como cervatillo. Y entonces, transcurrido el tiempo, ese cuerpo de cervatillo también murió, ya por muerte natural, y el rey Bharata vuelve a tomar una forma humana. Pero cuando vuelve a tomar una forma humana, la toma también de manera consciente, o sea, sin olvidar lo que le había pasado anteriormente. Debido a una misericordia del Señor, él no olvidó, y entonces se propuso no enredarse en nada más, ni en la élite de la sociedad como antes, o sea, como rey, ni tampoco caer en esta cuestión de un cuerpo animal. Y adoptó una posición de aparente loco, de aparente vagabundo. Era una persona así con cabello crecido, con barba, todo desaliñado, con vestuario mínimo, que se pasaba el día fijo en una pose, en un lugar, o sea, sentado o acostado allí, tranquilo, no se movía, inerte, no, aparentemente no escuchaba nada, sí lo escuchaba todo, pero aparentemente no escuchaba nada porque no respondía a nada, no hablaba, no atendía hacia ningún tipo de estímulo que quisiera llamar su atención. Y de hecho, después de eso, a partir de ahí surgió una corriente de yoga que comenzaron a hacer eso, ponerse inertes en una postura y ahí quedarse ahí hasta que el cuerpo pereciera. Entonces eso nos recuerda, o sea, lo que está haciendo Yudhishthira recuerda a lo que hizo el rey Bharata. ¿Por qué el rey Bharata hizo eso? Porque se había dado cuenta que no valía la pena enredarse en nada, que no valía la pena conversar de nada, escuchar nada, disfrutar de nada, que lo único que valía la pena era mantenerse absorto por completo en las cuestiones del Señor. Ese es el rey Bharata en su camino. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el devoto activo? El devoto activo comprende que no hay diferencia básicamente entre quedarse inerte y realizar actividades plenamente para el Señor. Porque esa inercia, ese quedarse inerte, significa quedarse inerte frente a las actividades materiales, no hacer ningún tipo de actividad con fines materiales. Entonces el devoto ha comprendido, el devoto puro, que las actividades que están dedicadas hacia el Señor con un corazón sincero y de modo completamente entregado no son actividades materiales. Entonces él puede comprender por la guía de su maestro y del propio Señor que si se dedica o aprende el arte de realizar ese tipo de actividad es como si estuviera inerte, como si estuviera como el rey Bharata o como Yudhishthira. Entonces por eso se dice que el servicio devocional en verdad es no hacer nada. No hacer nada desde el punto de vista de la concepción materialista del término actividad. Por eso no genera karma. O sea, el servicio devocional verdadero, no el que muchos hacemos que pensamos que estamos haciendo servicio devocional. El servicio devocional que se está haciendo con un corazón sincero y de forma adecuada hacia el Señor y aceptada por las grandes autoridades, ese servicio devocional no genera reacción kármica, ni buena ni mala. Porque está dedicado hacia el Señor, por tanto solamente genera consecuencias espirituales, o sea, resultados de tipo espiritual. Y entonces en esa posición de aparente retardado, aparente loco, mira, se trastornó, ¿no? Pensaba la gente del pueblo. El rey se ha vuelto loco, el rey se ha trastornado, mira ahora el pobre se ha convertido en un pordiosero. Las personas de fuera nunca pueden comprender las actitudes y conductas asumidas por un trascendentalista, porque ellos no pueden comprender el tipo de pensamiento que guía a este tipo de personas. Y por tanto lo clasifican desde la apariencia externa. Mira, pobre rey, se trastornó, se enfermó de los nervios, ha enloquecido, ¿verdad? Pero en verdad Yudhishthira no se había vuelto loco. De hecho, se había vuelto más cuerdo todavía que antes.
Pero debido a la ignorancia y a la falta de visión trascendental de lo común de las personas, se había vuelto un loco y generaba en estas personas lástima. Pero sus hermanos fueron comprendiendo poco a poco cuál era la situación, y eso lo vamos a ver después. Dice aquí el texto 44, él partió entonces, o sea, en esa pose ya, en esos cambios internos y externos, cuando los cambios estuvieron completos, dice que él partió entonces hacia el norte, o sea, en busca de los Himalayas, recorriendo la senda aceptada también por sus antepasados y por los grandes hombres, o sea, la renunciación completa, para consagrarse por completo a pensar en la suprema personalidad de Dios, y a donde quiera que iba, vivía de esa manera. Dejó sus asuntos del reino bien organizados, o sea, no fue irresponsable. Se dedicó a la transformación completa interna. Lo logró, o sea, la iluminación se estableció en el samadhi o en el ser. Externamente también adoptó una posición consecuente de total abandono. Y en esa total renunciación interna y externa, y también desde el punto de vista social, cuando ya estuvo completamente listo y firme, sin nada que lo distrayera de su proceso de absorción en el Señor, entonces partió también de la calidez del hogar. Porque mientras que estuviera en el hogar, aunque él no quisiera, sus hermanos y personas queridas iban a preocuparse por él, a darle alguna comida, a darle algún techo, y entonces el Señor él no iba a poder ver de verdad al Señor como su completo sustentador. Por eso se fue del hogar. Por eso la literatura védica, en la etapa más elevada de la existencia material, conduce al practicante hacia ese momento, hacia el momento de la renunciación completa, donde se viera por completo a la merced del Señor. ¿Qué pasa con Kali Yuga? Que cuando Kali Yuga avanza, también se recomienda que nadie tome samnyasa, que nadie adopte la orden de renuncia desde el punto de vista de ese abandono completo, sino que comprenda lo que es la renuncia desde el punto de vista de la posición interna. Y aunque permanezca en sitios determinados como hogares, refugios, cuestiones así, internamente permanezca o cultive la verdadera concepción de completa renunciación. Esa es la renuncia que hay que practicar en Kali Yuga, porque la criatura de Kali Yuga está muy debilitada, no tiene la voluntad suficiente, la perseverancia suficiente para hacer el otro tipo de renuncia, y probablemente caiga, o sea, probablemente se deje tentar por el hambre, por la sed, por las cuestiones así. Entonces por eso se le recomienda no asumir esa renuncia. En todo caso, asumir la absorción en el canto del santo nombre y entregarlo todo hacia el placer del Señor. Esa es la renuncia perfecta para Kali Yuga. Vamos a ver después qué hicieron sus hermanos al ver el ejemplo que Yudhishthira les estaba dejando. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos guíe por el camino de una comprensión adecuada frente a la conducta de estos grandes santos. No vamos a cuestionarla. Cuestionar la conducta de los grandes santos es destruir cualquier tipo de avance espiritual que podamos haber logrado, o al menos ocultarlo o cubrirlo por un buen tiempo, y eso es nefasto. Nunca cuestionen, nunca critiquen la conducta de los grandes santos de los cuales se habla en la Escritura Sagrada, porque esas figuras son muy queridas por el Señor, y sin la presencia de esas figuras no hay salvación para nadie. Necesitamos los intermediarios, necesitamos los ejemplos de los grandes santos, porque nuestro contacto directo con el Señor ahora mismo no es posible. Así que necesitamos de intermediarios, y esos son los intermediarios. Si no creemos en ellos, si los miramos desde un carácter despectivo o si los criticamos, entonces estamos eliminando el intermediario y entonces se nos terminan las oportunidades. Eso nunca debemos olvidarlo. Que la gracia y el amor nos permita tener un buen día de profunda reflexión y continuar avanzando en nuestro deseo, o al menos el anhelo de en algún momento poder tener un vestigio, al menos un vestigio mínimo de verdadero impulso hacia
el Señor Supremo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare